Bienvenidos a todos al webinar Automatización de procesos al alcance de todos. RPA al servicio de la estrategia, la innovación y el talento humano. Les agradezco a todos por participar de este webinar, de este encuentro. Y bueno, les comento que en la sección de la derecha de la pantalla pueden encontrar un campo de texto donde podrán dejar todas sus preguntas, que estas van a ser respondidas al finalizar el webinar. Ahora procedo a compartir un video con ustedes para comenzar con la webinar. Gracias. ¿Estás preparado para el mundo que viene? Hablamos de una revolución tecnológica que nos llama a repensar la forma de hacer las cosas. A lo largo de la historia, la humanidad ha empleado su conocimiento y tecnología para desarrollarse y acelerar su propia evolución. Hoy su ingenio está inmerso en lo cotidiano. En esa revolución, la automatización y la robótica son herramientas que han venido para quedarse y nos llaman a reinventarnos, a darle un papel más protagónico a las personas en roles donde su intelecto, su imaginación y su motivación serán las más valoradas. En el ámbito empresarial, implementar RPA o Robotic Process Automation está determinando una dinámica mucho más productiva y eficiente. Se empieza a convertir en la clave de la rentabilidad y la precisión. RPA nos invita a transformar los modelos operativos, dejando que los procesos sean realizados por robots de software. Esta posibilidad libera al talento humano de tareas repetitivas, dándole el tiempo de pensar, decidir y aportar su iniciativa para seguir creciendo. Nuestra propuesta es que esta transformación sea más humana, que implementar RPA pueda aprovecharse por todo tipo de empresas para mejorar su desempeño, haciendo que las personas ganen tiempo y maximicen su talento de cara al negocio, la innovación y la calidad. ¿En tu empresa ya automatizan procesos repetitivos? No hacerlo es perderse del cambio. ¿Empezamos? Stella, Automation Made Simple, by Software Testing Bureau. Bien, muchas gracias. Le doy la bienvenida a todas las personas que se siguen sumando al webinar. Les agradezco a todos nuevamente y para quienes se están sumando en este momento les recuerdo que en la sección derecha de la pantalla pueden encontrar un campo de texto en donde pueden dejar sus preguntas y estas van a ser respondidas al finalizar el webinar. Los presentadores de la jornada van a ser Sandra Bermúdez, Country Manager de Software Testing Bureau Colombia, y Ernesto Sinibaldi, consultor en automatización de la empresa. A continuación le voy a dar la palabra a Sandra, bienvenida, para que pueda dar inicio a la webinar. Muchas gracias, Domi. Muchas gracias, Ernesto, por estarnos acompañando el día de hoy. Quiero que me cuenten si me están escuchando bien. Sí. ¿Podés Bueno, hablar igual un perfecto. poquito más alto, tal vez? Vale, perfecto. Bien. Voy a tratar de hablar alto para que me puedan escuchar. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad, estamos muy contentos el día de hoy de tenerlos acá con nosotros. Quiero agradecerles acompañarnos y quiero presentarles el día de hoy algo que es muy útil para ustedes y para sus compañías. Y además de eso, pues vamos a hablar del RPA, cómo impacta el servicio, la estrategia, la innovación y el talento humano. Para algunas empresas el futuro ya llegó y su llegada se aceleró con las tecnologías empresariales líderes en transformación digital de las organizaciones. Y una de ellas es el RPA. Voy a hablarles hoy de por qué importa esta tecnología en las compañías. Voy a hacerles una pregunta que los va a dejar a todos un poco impactados, y es que alguien hoy se imaginó que en su presente iba a tener en sus organizaciones o iba a compartir sus trabajos con robots o con empleados digitales,
y que estos empleados pudieran integrarse a los organigramas de las compañías? ¿Alguno de ustedes imaginó que temas regulatorios vendrían solicitados por RPA? Realmente esto es una realidad hoy y vamos a empezar a convivir con ella de ahora en adelante. Y es precisamente lo que nos ocupa en la charla de hoy. Hoy quiero que ustedes, con toda esta información que les vamos a dar, puedan empezar a sacarle provecho para maximizar la eficiencia de su talento y darle más productividad a su negocio. Para entender un poco el RPA, cómo está impactando el mundo, voy a hacerles un paralelo. Ese paralelo es con el sector automotriz. Y hace unas décadas, cuando empezó a introducirse la robótica en las cadenas de fabricación de los vehículos, pues empezaron a presentarse muchísimos cambios. Hoy en día, todos los fabricantes de vehículos, exceptuando obviamente a Ferrari, que sigue haciéndolo manualmente, incluso los más nuevos en el mercado, que es el caso de Tesla, usan la robótica para optimizar y acelerar la calidad de sus procesos de producción de vehículos. Ahora bien, entendiendo ese paralelo, podemos dimensionar cómo la robótica mejora los procesos en las organizaciones y hace más rápida la organización. En el tiempo en el que vivimos y con la velocidad de los desarrollos que cada vez tenemos, gran cantidad de información, más aplicativos con los que tenemos que interactuar. Antes solo era un aplicativo por organización. Ahora tienes que interactuar con muchísimos más. Para entregar esos servicios que estás tú desde hace muchísimo tiempo prestando, ahorita los tienes que prestar con tecnología. Y tienes que prestar esos servicios pensando en tiempo real y la calidad que exigen los clientes para esos servicios. De modo que esos empleados virtuales de los que estamos hablando, en el caso de cualquier tipo de empresa, serán el brazo indispensable de la operación. Los robots se están ocupando de las tareas repetitivas y tediosas que tenemos en nuestros trabajos. Hablemos un poco de cifras. Para contarles acerca de estas cifras, quiero contarles quién fue el que hizo este estudio. La consultora Deloitte hizo un estudio global de RPA en este año, precisamente en el 2020. Con todos estos temas de coyuntura que hemos vivido, tiene unos datos para nosotros muy interesantes. El 53% de las empresas encuestadas comenzó ya el camino de adopción del RPA. La expectativa que tiene de crecimiento el RPA en esas compañías es el del 72% en los próximos 2 años. Y tenemos un dato que nos deja a todos impactados. Y es que si el nivel de crecimiento que tiene el RPA en este tiempo que ha ido evolucionando sigue teniendo ese mismo crecimiento avanzado y rápido, pues habrá logrado en todas las organizaciones una adopción casi universal en estos 5 años. Entonces, viendo el comparativo de la robótica en las cadenas de producción de vehículos, y haciendo el comparativo del RPA, el RPA va a tener el mismo impacto en 5 años que la robótica tuvo en la fabricación de vehículos en 20 años. Cada vez vemos acelerados los procesos de transformación en las organizaciones. Y sabemos que la transformación digital la estamos viviendo. Para ampliar más nuestros conocimientos, unifiquemos qué es RPA. Robotic Process Automation es la fuerza laboral digital. Se conoce así y son programas de software que interactúan con aplicaciones de negocio, como son el ERP, los CRMs, los BPMs y los facturadores, entre muchísimos otros. Y actúan de la misma manera que lo hacemos los seres humanos frente a la pantalla, interactuando con estos aplicativos. ¿Cómo lo hacen estos robots? Que es una pregunta bastante interesante. Primero, interactúan con los dispositivos de entrada de información al sistema. ¿Cuáles son esos dispositivos que usamos nosotros? El teclado y el mouse. ¿Para qué? Para poder interactuar, ingresar información
dar clic sobre los botones y poder continuar los flujos de información. Además, tienen la capacidad de tomar decisiones de negocio que previamente nosotros le preconfiguremos. Además de eso, utiliza técnicas de reconocimiento no solo de objetos, de imágenes, de texto, de todo lo que ven en la pantalla. ¿Para qué? Para simular el ojo humano frente a esas interfaces. Ahora, después de toda esta información que les he dado, a veces suena chiste decir por qué es importante hablar de RPA, ¿no les parece? ¿Por qué? La robotización de procesos significa transformar la forma en que trabajan las personas y estamos hablando de humanizar su trabajo. Les dejo otro dato importantísimo que también nos deja a todos sorprendidos con respecto al tema de robotización de procesos. Y es que el 70% de los trabajos en el mundo tienen un componente de procesos repetitivos. Ahora los invito a que cada uno piense en su trabajo. Y no solo piense en su trabajo, piense en el trabajo de su pareja, en el trabajo de sus familiares y amigos. ¿Cuánto de lo que haces en el día es repetitivo y sujeto a robotizar? El RPA permite que esos procesos, con una cadena de traspaso de información inmensa, cuando tenemos que meter muchísima información al sistema, con un ritmo altamente repetitivo, y es que lo tenemos que hacer no una, dos, tres veces, sino durante todo el día, y que la interacción con muchas aplicaciones, tengo que sacar una información de un aplicativo para subirla a otro, hoy eso lo hace un robot. Y como nosotros le llamamos, un trabajador virtual, que realmente en el futuro será nuestro asistente inteligente. Hablemos ahora de América Latina. Es la que nos trae hoy acá. El RPA es un concepto que se instaló con fuerza hace tan solo 2 años, según Gartner. ¿Por qué pasó esto? Porque las empresas top de mercado en herramientas de RPA dieron una vuelta y miraron el mercado latino, un mercado creciente, emergente. Sin embargo, en el mercado latino hay nuevos jugadores, y esos nuevos jugadores que les queremos hoy hablar el día de hoy es el caso de Stella, nuestra herramienta de automatización. Nuestra plataforma lleva 8 años de maduración y viene generando en los últimos 2 años lo mismo que ha pasado con América Latina, que ha empezado a crecer emergentemente en el tema de RPA. Nosotros también hemos hecho innovaciones significativas en este mercado. ¿En dónde está la diferencia entonces? En que nuestra herramienta está pensada por latinos para latinos, entendiendo nuestra dinámica. ¿Cuántas veces cuando nos llegan herramientas, como nos pasa a veces con los ERPs, con los CRMs y con muchas herramientas que nos llegan del mercado americano u europeo, que sentimos que esas herramientas no se ajustan ni a nuestra regulación, ni a nuestro mercado? Y hay otra cosa muy importante, no se adaptan a nuestros presupuestos de TI. Stella, que es nuestra herramienta de automatización, está respondiendo a las necesidades de nuestro mercado latino a medida, entendiendo lo que nosotros como clientes estamos buscando, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros presupuestos y realmente pensando en nuestro cliente final. Es así como que el RPA nos invita a repensarnos, a evolucionar y a humanizar nuestros empleos. El objetivo de los robots es reducir nuestra intervención manual con los aplicativos, robotizar esos procesos y esas tareas administrativas que son mecánicas y que nos trasladan así a los aspectos que requieren en las organizaciones la interpretación, la estrategia y que requieren pensar e imaginar que ahí es donde los seres humanos realmente generamos valor. El RPA logra aumentar de forma exponencial la eficiencia y el número de procesos realizados, con un menor costo y un menor tiempo invertido. La automatización robótica de procesos trabaja 24/7, sin tiempo de descanso. ¿Cuántas veces has considerado el tiempo que pierdes o los clientes que pierdes
cuando se generan incapacidades, horas no laborales, vacaciones y otro tipo de cosas. Es así, el éxito de la implementación se cimenta en concebir esos robots como una herramienta más del proceso en sí mismo. Hay una cosa que es importante, no son rivales de los seres humanos y no vienen a suplantarnos. La fuerza de trabajo virtual llegó para quedarse y es fundamental que nosotros entendamos que son nuestro apoyo para darnos agilidad en cada una de nuestras tareas. Voy a explicarles los tipos de robots que existen para que ustedes entiendan un poco la dimensión del RPA. Hay unos tipos de robot básico y su actividad importante es el hacer. ¿Cuáles son las características de ese robot? Son datos estructurados y basados en reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que ese robot hace esas tareas con datos que nosotros le entreguemos estructurados y que tiene unas reglas de negocio específicas. Y que si vamos a hacer un comparativo, realmente eso es lo que hacemos los seres humanos. Trabajamos con esos datos y seguimos unas reglas de negocio preestablecidas. Pero entonces hay algo importante y es que seguimos con el segundo tipo de robot, que es el avanzado. Hay una actividad adicional que este robot hace y es el conocer. Este robot trabaja ya con datos no estructurados y hace reconocimiento de patrones. Y ahí es donde empezamos a hablar en el RPA de inteligencia artificial. La capacidad que tienen esos robots de poder entender, conocer la dinámica del negocio y poder hacer ese reconocimiento de patrones. Seguimos con un robot que yo considero que va a ser uno de los más importantes y que más se va a instalar en las organizaciones, y va a ser el robot colaborativo o asistido. Este tipo de robot tiene unas actividades específicas. El hacer, hace el conocer y adicional a eso ya empieza a hacer el gestionar. Entonces es capaz de gestionar otros robots adicionales que vengan dentro de la cadena de proceso y además de eso solicita la asistencia del humano, donde nosotros vamos a tomar decisiones basados también o en reglas de negocio o en ciertos aspectos que el robot, por la complejidad del proceso y porque es totalmente cambiante, no va a poder hacerlo. Entonces ahí es donde el humano entra a asistir al robot. Pero seguimos avanzando y tenemos el robot inteligente. Allí ese robot, sus actividades no solo son el hacer, el conocer y el gestionar, sino que ya es capaz de aprender. Y ahí empezamos a hablar de Machine Learning. Estamos hablando que este robot está incapaz de aprender, de conocer, de solicitar asistencia, de ejecutar otros robots, pero además de eso va a estar aprendiendo constantemente de la interacción que tenga, no solo con sus clientes, sino con los clientes internos también. Entonces, va a tener todo este tema de Machine Learning y su motor va a estar constantemente aprendiendo. Y hacia allí va precisamente el futuro de los robots. Un proceso automatizado, entonces, significa emplear los mecanismos más efectivos para ofrecer mejores servicios, liberando a los recursos de tareas de bajo valor. Pensemos en el presente, cómo son nuestros puestos de trabajo. Los puestos de trabajo hoy en día son donde yo le digo al robot qué hacer, donde él me ayuda y es mi asistente. Pero en el futuro, cuando hablamos de estos robots inteligentes de los que les estaba comentando, estamos ya hablando que en el futuro nuestros trabajos serán donde los robots me digan a mí qué necesita o qué tengo que hacer. Vamos a hacer un trabajo colaborativo. En definitiva, la robotización de procesos hace que las personas dejen de comportarse como un robot para ser seres humanos y aportar a la estrategia a través de la intelectualidad. Estos procesos en los que los robots realmente aportan valor a la organización son los siguientes. Uno, son los procesos que son mecánicos y pensemos en esos procesos mecánicos.
Sucesión de acciones que se repiten cíclicamente. Pensemos en una persona que está constantemente ingresando información de facturación. Es un proceso de sucesión de acciones y que se repite todos los días. Ahora pensemos en esos procesos basados en reglas de negocio. Procesos cuya operación dependen de reglas que yo defino a priori y que el robot va a poder ir interactuando. ¿Cuáles son esos siguientes procesos? Los que son sujetos a errores. Procesos que requieren de una alta intervención humana y que generan en las organizaciones errores. ¿Cuántas veces un error humano ha costado millones de dólares a una organización? Además, tenemos otros procesos con un alto volumen, procesos en los que se trabaja con grandes volúmenes de datos, clientes, empleados, documentos, facturas. Piensen ustedes en un juzgado. ¿Cuánta cantidad de información y volumen de documentación manejan día a día? Escalables, porque esos procesos están sujetos a picos de actividad. Y esos procesos sujetos a picos de actividad empiezan a cambiar la dinámica del ser humano. ¿Por qué? Porque esos procesos, pensemos, por ejemplo, en el back office de las organizaciones, contabilidad, finanzas, que normalmente tienen picos no solo al final de mes, a final de año, y constantemente tiene que estar enviando reportes, incluso reportes diarios. Contabilidad hace reportes diarios de flujos de caja, hace reportes diarios de ventas, y eso hace que esos procesos tengan picos. Los robots de RPA son capaces de emular o imitar la mayoría de las acciones que nosotros como seres humanos hacemos frente a la pantalla. Inician sesiones, completan flujos de información, mueven archivos de una carpeta a otra, mueven también carpetas, copian datos y pegan datos, rellenan formularios, extraen información de datos estructurados y semiestructurados, de documentos, está en capacidad de leer documentos, está en capacidad de traer información de navegadores, está en la capacidad de también guardar información de otro sistema para después traértela y mostrártela acá. Es así como nosotros podemos identificar cuáles son esos procesos que son sujetos a RPA. Con toda esta información que les he dado y con 4 aspectos que nosotros consideramos importantes para que ustedes identifiquen cuáles son esos procesos que son sujetos a robotizar. Y esta es una pregunta que normalmente todos nuestros clientes nos hacen. ¿Cómo sé cuál es ese proceso que debe estar sujeto a robotizar? Entonces entendamos algo. Todo proyecto o todo flujo que con sus siguientes componentes esté sujeto a robotizar es primero porque tiene un alto volumen de datos. Segundo, porque la interacción con varias aplicaciones está dirigido por reglas de negocio, que es crítico para las organizaciones, que es constantemente repetible o cíclico, y que su costo, cuando yo pienso en desarrollar esas integraciones de aplicaciones o cuando yo pienso en hacer un desarrollo para eso, ese desarrollo sería de un costo altísimo. Ahí es donde estamos pensando, donde efectivamente es un candidato a RPA, porque realmente el retorno de inversión de ese tipo de flujos de información es muy alto para las organizaciones. ¿Cómo debemos priorizar esos procesos? Que esa es otra pregunta que nos dicen, bueno, ¿y cómo, por dónde empiezo? ¿Cuál es el más importante? Entonces, cuando hablamos acá de priorizar, tenemos que tener en cuenta varias variables. Una, ¿cuál es la más importante? Y es el ahorro de tiempos. ¿Cuánto me voy a ahorrar? Segundo, la criticidad de ese flujo. Si ese flujo es crítico para mi negocio, ahí es donde yo debo pensar, este proceso es sujeto a robotizar. La frecuencia con que lo hago. El siguiente, el esfuerzo que me costaría construir ese robot. Y por último, la vida útil que tendrá ese robot. Allí es donde yo puedo empezar a priorizar y asignarle valores para empezar a trabajar en temas de RPA. Hay un tema que nos trae también hoy acá, que es bastante importante del que hablemos, y es
la confusión que tienen las personas entre el BPM y el RPA. Se suele confundir con esa gestión de procesos de negocio que hace el BPM. Tienen similitudes, pero no son iguales y por el contrario, mejor se complementan. ¿Qué es lo que hace el BPM? El BPM va en la dirección de arriba hacia abajo para estandarizar el proceso a lo largo de toda la implementación. Pero el RPA, en cambio, trabaja de forma horizontal, permitiendo la eficiencia de ese proceso. ¿Cómo? Con menos recurso y un menor tiempo invertido. Ahí es donde el RPA hace la diferencia. El RPA contribuye a la organización a acelerar su desarrollo y sus resultados. Promueve la disponibilidad de los recursos que antes teníamos en tareas repetitivas y tediosas, abocarlos a lo que aporta valor. Y realmente hoy con toda esta coyuntura tenemos que buscar generar más valor, porque los clientes quieren más servicios en tiempo real, productos en tiempo real, y tenemos que abocarnos realmente hoy a la estrategia, a la calidad y a la innovación de nuestros productos y servicios. Acá encontraremos algunos ejemplos candidatos a robotizar, porque no los quería dejar sin tener algunos procesos claros que pudieran ver como ejemplos. Hay unos en la gestión de personal que son bastante interesantes para las organizaciones. Entonces, desde recursos humanos tenemos muchos procesos, como ustedes los ven acá, que son sujetos a robotizar y que si los pensamos, efectivamente son esos procesos que son repetitivos y tediosos. Seguimos con finanzas y contabilidad. Los back office de las organizaciones tienen un alto valor para el RPA, porque son los que más generan retorno de inversión para las organizaciones. Seguimos con un tema también bastante interesante y es el tema del servicio al cliente. Y aquí es donde muchas organizaciones ya han empezado a trabajar en temas de RPA, porque le han visto las necesidades que tienen de responder a sus clientes cada vez muchísimo más rápido, solucionando los inconvenientes y cada vez teniendo menores problemas y menores errores. Hay un tema que nos tiene también muy importante el RPA y es trabajar sobre las áreas de TI o de tecnología de la información. Aquí también hay unos procesos que se pueden robotizar para hacer muchísimo más rápidos los procesos de tecnología. La gestión de la cadena de suministro. El tema de logística es un tema que también le duele mucho a las empresas y que por ahí es a veces donde es como el lado flaco de las organizaciones y es la pata a veces que le está faltando, porque hacemos muy bien nuestro proceso de venta, pero cuando llegamos al proceso logístico se nos cayó el proceso. Otro tema que también hay otros procesos que quería mostrarles allí que para que no se fueran sin mucha información, para que pudieran dimensionar en sus organizaciones y desde su trabajo cuál es ese proceso, que yo vea ahí plasmado cuál es ese proceso que yo estoy haciendo y que está sujeto a robotizar en mi organización. Para complementarles información, hay un dato que nos da Gartner que nos refuerza las cifras que vimos al principio. Y es que para el 2022, el 95% de las grandes organizaciones habla implementado RPA, siendo el segmento de crecimiento más rápido de software empresarial. Allí vemos oportunidades gigantes en las organizaciones. Pero hay algo que nos trae esta información y que es muy importante para nosotros. Y es que nuestra experiencia trabajando con empresas pequeñas y medianas nos ha demostrado que esas empresas que implementan RPA crecen más rápido y se desarrollan más rápidamente, porque aceleran la eficiencia de los procesos y ponen más atención a la forma de innovar y generar valor en sus servicios. Y no vayamos muy lejos, tenemos ejemplos. ¿Cuáles son los unicornios? ¿Cuáles son esas startups que están tendientes a crecer en el mercado? Y son esas compañías de base tecnológica que están revolucionando la forma de entregar servicios y entregar productos a sus clientes finales,
Donde están los gaps, donde están las brechas de negocio, ahí es donde están entrando estas empresas. Ahí están generando valor a través de la tecnología. Sabemos esto desde Software Testing Bureau y por eso estamos aportando a la democratización de la robotización y la automatización para ponerla al alcance de todos con Stella. Hay algo que es muy importante para las organizaciones y que nos pasa todo el tiempo, y es que nos preguntan, ¿la robotización es solo para las grandes compañías? ¿Solo está al alcance de grandes compañías? No, señores. Hay algo que es importante y es que la robotización de procesos es una tecnología naciente en las pymes. Las organizaciones medianas y pequeñas están buscando apalancar su transformación digital. Es por eso que en América Latina solemos caracterizarnos por ser followers de las tecnologías que hay en el extranjero. Pero nosotros acá, desde la TAM, desde Software Testing Bureau, estamos trabajando para llegar a ser el RPA de América Latina. Democratizando nuestra tecnología, acercándola a nuestros clientes y reforzando este concepto de que el RPA no es una tecnología excluyente y que es costosa y que solo está al alcance de las grandes empresas. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para ponerla al alcance de todas las empresas en la TAM y al alcance de todos los presupuestos. El propósito de nosotros en STV es seguir convirtiendo la robotización y la automatización en algo más humano, haciéndola cada vez más simple. La robótica está al alcance de todos nosotros y está al servicio, como lo estamos hablando acá en esta webinar, está al servicio de la estrategia, del talento humano, de la innovación de las organizaciones. El día de hoy queremos hacerles una demostración corta de Stella en un proceso de facturación. Van a ver ustedes cómo es de fácil hacer un robot para generar un proceso automatizado, ya que puede ser empleado por perfiles funcionales o, como lo llama Gartner, citizen developers, que son esos profesionales de negocio sin conocimientos en programación, porque Stella es una herramienta cero código. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona funcional, cualquier persona del negocio, cualquier persona del lado de pruebas, de testing, puede generar un robot y ese robot va a permitir acelerar los procesos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una interfaz muy amigable, muy sencilla y una parte muy importante que hemos encontrado que han valorado mucho las empresas en la TAM y es el soporte cercano y en español. La historia nos enseña que la adopción de nuevas tecnologías suele diferenciar a los usuarios entre quienes actúan reactivamente a lo que pasa y quienes son pioneros. Los primeros que actúan reactivamente es todas las empresas que hemos visto con el tema de la coyuntura de sanidad mundial que estamos viviendo, pues llevó a las organizaciones a actuar muy rápidamente, pero tuvieron que actuar reactivamente a lo que estaba pasando. Entonces tuvieron que montar e-commerce, tuvieron que empezar a hacer toda una serie de estrategias para poder ofrecer su producto como lo estaba necesitando su cliente, desde su casa. Pero ahorita hay un tema que quiero hablarles y es que hay acerca de esos pioneros, esos segundos de los que estamos hablando. Y esos segundos obran con el afán de adelantarse al mercado y de aprovechar las oportunidades que la tecnología les está ofreciendo para mantener sus negocios a flote. Entonces, en esta demostración vamos a ver un poco de este proceso que genera eficiencia y productividad para las organizaciones. Muchísimas gracias, Sandra, te agradezco. Antes de pasar a la demostración de la herramienta con Ernesto, les recuerdo a todos que pueden realizar sus preguntas en la sección derecha de la pantalla. Allí tienen un campo de texto y al finalizar la webinar estaremos respondiéndolo. Ernesto, ahora sí, te doy la palabra. Muchas gracias, Dominique. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos nuevamente a todos. Como mencionó Sandra, hoy vamos a estar viendo cómo un robot puede agilizar nuestro trabajo repetitivo.
Lo primero que vamos a hacer es manualmente la tarea que podría ser indicada a un empleado funcional, como sería en este caso entrar a un mail que haya recibido, descargar un Excel con información sobre unas facturas de cliente, vamos abriéndolo, y esta información registrarla en la página de facturación que tenga la empresa para crear directamente las facturas y enviárselas luego a la persona que nos envió la información en primera instancia. Así que vamos a empezar logueándonos. Una vez logueados, nos dirigimos a la sección de facturas de cliente. Le damos a crear y vamos a empezar ahora a colocar los campos necesarios para este ejemplo. El primer caso es el cliente, así que vamos a ver. Colocamos la información, luego los plazos de pago, luego la forma de pago, la fecha de facturación y otra información que puede ser que a veces aparezca predeterminada y la podamos dejar de esa manera. Pero a su vez también necesitamos crear productos, así que vamos a ir creándolos con su nombre correspondiente, la cantidad y el precio unitario. Así que lo seleccionamos y una vez colocada esta información, vamos a tener nuestro producto y le vamos a poder dar a guardar. Cuando el empleado haya terminado de crear todas las facturas, las tendría que seleccionar, exportarlas y enviarlas. Ahora vamos a ver cómo la automatización se encarga de realizar esta tarea de una manera más eficiente y eficaz. Para ello vamos a eliminar esta factura que creamos y mandar directamente la ejecución. La ejecución empezaría a replicar los pasos que hicimos nosotros manualmente para obtener la información. Primero haría el logueo hacia nuestro email, luego se encargaría de seleccionar específicamente cuál es el mail de donde está la información para entrar a descargar el archivo y una vez indicándole que tiene que guardar el archivo, poder tomar la información. Una vez finalice esto, ya va a poder tener en su poder toda la información necesaria y va a poder ingresar a la creación de las facturas. No va a tener que ir, como yo, colocando de vuelta el Excel en vista para recordar cuál es el valor que se tiene que ingresar. El ejemplo que nosotros hicimos manualmente es la creación de una factura de manera manual. Y en la que vamos a ver ahora es la creación de una utilizando nuestro robot construido en base a Stella. Va a realizar la serie de las 4 facturas que se proporcionan en el Excel y, como dije, va a seguir el flujo que seguiría un funcionario, que sería entrar a nuestra página de Odoo, ir a la sección correspondiente y empezar a cargar estos valores en los formularios necesarios. Lo primero que podemos observar en la automatización es que esta carga de datos lo hace de una manera mucho más eficiente y eficaz, ya que al contrario que de un funcionario con una memoria normal, no necesita volver al Excel para cada uno de los campos necesarios. Ya obtuvo la información una única vez y solo tiene que hacer esta traslación de información. Otro punto fácil de notar es que mientras esta ejecución está funcionando en este ordenador, el empleado puede realizar otra tarea en la que se necesite efectivamente una acción más humana y no un proceso repetitivo que, como podemos ver, se puede encargar simplemente una máquina de trasladar, de este caso, de un Excel a una planilla de formulario la información una cantidad de veces X. Eso es lo que hace el robot, efectivamente. La información que recolecta el Excel la va a ir colocando en cada uno de los campos
de una forma repetitiva. Puede pasar que en nuestra página posea ciertos controles o hasta errores que pensaría uno que esto hace que el humano tenga que estar presente a la hora de la ejecución de los casos o que no pueda simplemente ser automatizada. Pero estos pop-up o estos errores pueden ser también controlados mediante la herramienta para que ella se encargue de, en caso de que suceda, saber cómo tiene que comportarse y poder seguir en el caso sin un corte alguno. Ahora mismo está rellenando una cantidad significativa de casos. Va a generar 4 casos en comparación al que hicimos manual. Pero uno podría imaginarse, o llegar a imaginarse, de un día de trabajo tener que llegar a crear una cantidad abrumadora, 1000 facturas de cliente, y en eso se llevaría nuestra jornada laboral. Pero esto, además de poder ser abrumador o agobiante, entra el factor de error humano, en el cual, mediante más cantidad de facturas sean las necesarias que se hayan que construir, es más probable que en alguna de ellas hayamos cometido algún error, que hayamos tratado de acordarnos del valor y le hayamos errado, y generar una factura equivocada. Por eso el robot se esquiva de estos problemas al ya saber de dónde tomar la información y dónde utilizarla. Una vez que el robot se encargó de completar las facturas, va, como pudieron ver, a exportar el archivo generado por nuestra página web y lo va a reenviar al usuario que nos envió el mail en primera instancia. Como mencionó Sandra en algún momento de la presentación, las herramientas del robot están preparadas para interactuar tanto con los elementos en pantalla como para manejar el mouse. Como pueden ver, lleva el mouse a la sección de descargas para poder encontrar el archivo que justamente obtuvimos de nuestra página web para luego abrirlo y que se considere este archivo adjunto al mail que vamos a enviar. Una vez que este archivo haya cargado correctamente, podemos enviar nuestro mail y la tarea ya va a estar lista. Como pueden ver, ahí el mensaje fue enviado y el usuario pudo haberse ahorrado este proceso y aprovecharlo en algo más productivo y de calidad humana. Con esto hemos terminado la presentación del robot de Stella. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Ernesto. Te agradezco y les recuerdo a todos nuevamente que si quieren hacer preguntas pueden hacerlas en la sección derecha de la pantalla, donde tienen un campo de texto para poder realizarlas. Ahora sí, Sandra, te doy la palabra. Gracias, Domi. Gracias, Ernesto. La verdad es que después de haber visto toda la información que les compartimos y de haber entregado esta información de parte de Ernesto, podemos concluir varias cosas. Uno, que nuestro compromiso con Stella es impactar las organizaciones. ¿Cómo vamos a hacer ese impacto? ¿Realmente queremos llegar al servicio, fortaleciendo las políticas de calidad de los clientes para que estos clientes con estos RPAs puedan ser más oportunos, más ágiles y puedan disminuir los reclamos de sus clientes finales? Otra cosa a la que queremos estar comprometidos es con la generación de nuevos ingresos, porque realmente quitar este componente repetitivo de los trabajos y abocar a la gente a la innovación moviliza el desarrollo y la incursión a nuevos mercados de las organizaciones. Además de eso, estamos abocados también a aumentar la eficiencia, con un menor gasto y una mayor productividad. Stella permite que los robots definitivamente puedan mejorar, aumentar la recolección, la precisión y la disponibilidad y el análisis de todos esos datos que tenemos hoy en día para poder llegar muy fácil a nuestros clientes, para derivar en el descubrimiento de mejores formas de hacer nuestra actual cadena de valor, para realmente llevarla hacia esa transformación digital y tener más oportunidades de negocios en los mercados.
Les voy a dejar unos datos que quiero que tengan en cuenta cuando van a pensar en inversiones en RPA. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Se las voy a mencionar rápidamente. Uno, el tema de infraestructura en tecnología. Dos, la suscripción del software que van a usar para hacer el robot. Tercero, el desarrollo y el testeo de esos robots. Cuarto, el mantenimiento y la actualización de esos robots. Y quinto, todo lo que es el soporte a usuario y la capacidad de hacer mejora continua. Y por último, la actualización y la gestión de la robotización al interior de las organizaciones. Después de tener todos estos datos, señores, y conocer que el RPA está al alcance de todos, los llamo a ustedes no a ser sujetos reactivos, sino a ser pioneros en sus organizaciones y proponer esos procesos que están sujetos a robotizar. Ya vimos que es una tecnología inclusiva y que está al alcance suyo y de cualquier organización. Entonces, vimos también que con la amenaza del COVID, muchas organizaciones en estos tiempos, el principal driver para hacer inversiones en temas de tecnología fue la amenaza de desaparecer, de ya no tener más ventas en el mercado. Entonces, demostró que la rapidez es una parte importante de los procesos y que necesita la ayuda de la tecnología para poder llegar más rápido a esos mercados. La mirada a América Latina nos muestra el potencial. Habíamos hablado al principio de las cifras y esas cifras nos decían que el 53% ya estaban empezando a hacerlo en el mundo. Pero hablando de América Latina, tenemos que solo el 18% de las empresas han tenido experiencias con el tema de RPA. Lo siguiente es que el otro siguiente 30% apenas está empezando a mirar esos procesos y a dar sus primeros pasos hacia la transformación. El 46% siguiente lo está pensando en un futuro inmediato o a mediano plazo, pero hay un 6% que ni siquiera lo ha contemplado o que ni siquiera conocía esta tecnología. Entonces, los invito a pensar en qué porcentaje está usted en su organización, para que usted desde su trabajo empiece a apoyar a la organización en esa transformación digital que necesita. Los invito también a pensar qué los detiene para automatizar. No espere otra pandemia. Cuéntenos cuáles son las inquietudes o las dudas que no le permiten comenzar ese camino para que nosotros, desde nuestra compañía, les ayudemos a resolvérselas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que toda esta información que les hayamos dado sea muy útil para ustedes y esperamos acompañarlos en ese proceso y en dar ese salto a la transformación digital. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Y ahora sí vamos a comenzar con el espacio a preguntas. Les recuerdo para todos los que quieran que en la sección derecha de la pantalla pueden encontrar un campo de texto y ahí las pueden realizar. Todas las preguntas que queden sin responder, ya que vamos a responder solamente algunas, las van a ser respondidas a través de correo electrónico luego del webinar. Ahora sí, vamos a la primera y es para Sandra, de parte de Carlos. ¿Cómo puedo saber si es más rentable para mi empresa implementar RPA? Hola Carlos, muy buenos días. Te agradezco habernos acompañado el día de hoy. Bueno, a ver, ¿cómo saber si es rentable para mi organización? Creo que hoy hemos hablado que realmente cualquier proceso para las organizaciones en el que haya un alto volumen de datos y un alto volumen de interacción con muchas aplicaciones es sujeto a robotizar. Y normalmente estamos hablando que el retorno de inversión para este tipo de procesos está entre un 40 y un 60% de ahorro de tiempos. Y cuando vemos retornos de inversión entre 6 meses y un año, estamos teniendo retornos de inversiones entre el 100 y el 200%. Realmente el RPA ha demostrado con cifras, no solo con Gartner y con Forrester y con otras empresas que se han dedicado a estudiar este tipo de tecnologías, es que es una tecnología rentable para cualquier tipo de organización. No hay que pensar que solo en las grandes empresas y que solo en los grandes procesos, no.
hay que empezar a pensar que en esos procesos pequeños, en mi organización, son sujetos a robotizar y que los retornos de inversión pueden ser muy altos. Te invito, Carlos, a que nos sentemos, revisemos esos procesos que tienes en la cabeza y que miremos a través de unas plantillas que nosotros tenemos acá en Software Testing Bureau para ayudarles a las empresas a priorizar esos procesos y a saber cuál es el retorno real. Te invito a que nos sentemos y que hagamos un ejercicio para que veas realmente cuál puede ser ese retorno de inversión para tu organización. Muchas gracias, Sandra. Bien, aquí también tenemos con nosotros a Guillermo Talento, CEO de Software Testing Bureau, que va a estar respondiendo algunas de las preguntas también que se hicieron. Esta pregunta es para vos, Guillermo, es de parte de Lorena y es, ¿pueden darme casos en los que hayan aplicado RPA como para saber el resultado en ahorro de tiempo, por ejemplo? Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias Lorena por la pregunta. El ejemplo más clásico que tenemos nosotros y el cual presentamos siempre es el caso de un banco que tenía que salir a producción durante un fin de semana de un sistema nuevo, sistema core bancario, que pasaba de un sistema viejo a un sistema nuevo. Y dentro de eso había una sección de datos que no tenían forma de hacer la transferencia de esos datos en forma programática. Ese proceso, si se hacía a mano por personas, requería más de 100 personas durante todo el fin de semana trabajando las 24 horas para poder completar el proceso dentro del espacio que tenía el banco, que era el cierre del viernes de noche al lunes al mediodía para poder empezar a operar. Así que nosotros con Stella construimos un robot que realizó ese proceso durante un periodo de 4 horas, utilizando más de 30 robots en paralelo para procesar la información. Eso como para darte una idea de algo de gran impacto que se requería. En este caso era para una única vez. Pero después, como mostramos con la demostración de Ernesto, en general el típico caso de RPA son procesos repetitivos que existen dentro de las organizaciones, donde normalmente tenemos a personas que básicamente se dedican a copiar y pegar datos, como era el caso del ejemplo que presentamos. Copiaban los datos de una planilla Excel, los presentaban en una factura y después esos mismos datos se los envían a alguien para que los revise. Entonces, normalmente son ese tipo de procesos que de repente capaz que no nos damos cuenta, que nos consumen de repente 4 o 8 horas por semana, pero que realmente donde la persona no aporta nada desde el punto de vista intelectual y simplemente se comporta como un robot. Entonces, esos son los objetivos clásicos para que podamos utilizar RPA y obtener los beneficios de la herramienta. Muchísimas gracias, Guillermo. Aquí tenemos una pregunta para Sandra de parte de Francisco. ¿Cómo puedo acceder a Stella? ¿Y por qué elegir un robot y no un desarrollo formal por parte del área de TI? Francisco, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, voy a empezar por el final. Normalmente las organizaciones cuando piensan en hacer desarrollos, integraciones con aplicaciones y demás, donde hay migración de información de un lado a otro, pues piensan en hacer desarrollos internos. Pero cuando esos desarrollos internos se vuelven costosos para la organización y es un proceso corto, pero el tiempo de desarrollo es muy alto, es ahí donde el RPA cobra valor, porque realmente construir un robot va a ser muchísimo menos el tiempo que hacer un desarrollo. Entonces eso hace que efectivamente para las organizaciones tenga un valor interesante poder tener digamos que el tema de RPA y poder responder a esa necesidad. Además, porque te hace responderla en un menor tiempo y hacer más eficiente el proceso desde ese lado. Muchísimas gracias, Sandra. Vamos a ir por una pregunta más. Tenemos muchísimas para responder, pero también para no quitarles más tiempo. Sabemos que todos están con tareas para realizar. Así que en este momento vamos a hacer una para Guillermo, de parte de Alejandro. ¿Es posible realizar carga de datos desde un Excel? Es decir, no tener que ingresar dato a dato, sino cargarlos desde un BD. Guillermo, te doy la palabra.
Hola. Bueno, sí, es posible tomar como fuente de datos una base de datos y no necesariamente tiene por qué ser de un Excel. Nosotros, para el ejemplo, mostramos un Excel porque creo que es la base de datos más utilizada a lo largo y ancho de todas las organizaciones y es generalmente la forma en que las empresas manejan la información. Pero sí, la herramienta permite conectarse a una base de datos en forma directa para extraer información y básicamente permite interactuar con cualquier tipo de software, como decíamos durante la presentación, simulando lo que es el operador humano. Tenemos algunas preguntas referentes a distintas capacidades con respecto a sistemas SAP que vamos a invitar a cada uno de los que nos hicieron esas preguntas a tener una pequeña reunión, pero quiero adelantarles que sí tenemos algunos ejemplos implementados en SAP Business One y por supuesto también en SAP R3, así que todos aquellos de ustedes que estén interesados en avanzar en procesos de automatización y que involucren ya sea SAP o cualquier otro ERP, nosotros estamos abiertos a hacer una prueba de concepto y poder demostrar las capacidades de la herramienta. Así que te paso la palabra a Dominique para hacer el cierre y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, les agradezco nuevamente a todos quienes participaron. Muchas gracias por participar de este webinar. Todas las preguntas que quedaron sin responder van a ser respondidas a través de correo electrónico, como ya fue mencionado. Y además de esto, les vamos a enviar próximamente la repetición de este webinar para que puedan verlo cuando deseen. Muchas gracias y si se quieren contactar con nosotros, también puede ser a través de contacto@softwaretestingbureau.com o visitarnos en nuestra página web. Que tengan una muy buena jornada y nos vemos la próxima. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego.